Juan Manuel Cao. A fondo. Tanto le molestó a Putin la voladura del puente a Crimea que ha respondido con un masivo e indiscriminado bombardeo a Kiev. Aquí estamos viendo las imágenes del puente y ahora aquí las imágenes del bombardeo a la capital de Ucrania y también a otras 14 ciudades en las que nuevamente la población civil ha sido la víctima principal. Por otra parte, bueno, aquí estamos viendo una descripción de los cadáveres en medio de la calle. Es un horror verdadero. Les decía que anunciaron, seguimos viendo este bombardeo, es terrible. Y lo que hizo Putin fue que anunció precipitadamente, yo diría, el reinicio parcial del tráfico por la parte del puente que no fue tan dañada. Aquí lo vemos. Hay una... Yo quiero analizar más adelante qué aspecto psicológico tiene o sociológico en la guerra tiene todo esto. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Bueno, para tratar de entender lo sucedido tenemos al profesor Eric Lafuente, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Muy buenas noches, gracias por estar acá, ¿no? Muy buenas noches, Juan Manuel. Gracias por invitarme. A ver, todo esto del puente tiene algo que me recuerda lo que ocurrió anteriormente en Crimea, que inicialmente Putin dice, no, es un accidente, no ha sido un ataque, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no denunciar instintivamente el ataque y negarlo en un principio? Bueno, el puente a Crimea, para los televidentes, es importante entender que por un lado es estratégico a nivel militar, porque como mencionabas, muchos de los armamentos militares, es importante también para enviar comida, agua a Crimea también, pero por el otro lado es el prestigio de Putin. Este es como su niño linda, ¿no? Este es el puente más grande de Europa, es el puente que costó $4.000 millones y él mismo lo inició... En 2018 lo inauguró. Y él mismo manejando un camión, ¿no? De un vehículo en el puente. Pero inclusive parte de la custodia del puente tenía parte de su guardia... Están las imágenes del día que lo inauguró. De su guardia personal. Yo creo que, bueno, que si lo usa por excusa, Putin quería hacer este tipo de ataques a Ucrania, sea puente o no puente, porque tiene que ver más con las derrotas que ha sufrido el ejército ruso, porque hay que entender que esto ahora, aunque estemos hablando que cambiaron militares, que hay un nuevo general, que hay todo, esta es una guerra del Kremlin. El Kremlin ha estado hasta tratando de dirigir a sus generales, ¿no? Y por eso también algunas de las fallas del ejército ruso, donde algunas decisiones son más políticas que militares. Y entonces, para tratar de desviar la narrativa, este tipo de mensaje internamente. Mira, uno de los parques que realmente sufrió hoy, que era un parque que yo cruzaba casi todos los días en Kiev, que está al lado de la Universidad de Shevchenko de Derecho, el sábado los ucranianos estaban ahí tomando sol, tranquilamente, confiados de que Kiev no iba a estar. Yo había hecho en algún otro programa en la radio, etcétera, diciendo que probablemente alrededor de esto de Crimea iban a invadir Kiev. Y creo que este era un mensaje, porque tocaron muchas ciudades y están tratando de tumbar puentes dentro de Ucrania también, ¿no? Unas veces han fallado, hay una imagen ahí. Bueno, muchas fallaron, ¿no? Hay que entender que no todos estos cohetes, los rusos fallaron mucho y los ucranianos tumbaron bastante también, pero le tiraron a ciudades estratégicas alrededor del río Dnipro, y otras ciudades en el occidente un poco menos, pero la capital no la habían tirado hacía meses y creo que es el símbolo que hay. No cambia la guerra en el campo de batalla, eso es importante. En el campo de batalla siguen los ucranianos ganando. Mira, este puente no le dan. Los rusos disparan y el puente sigue en pie porque el misil estuvo cerca, vaya, pero no tienen la precisión, que eso lo ha dicho así algunos expertos militares también, no solo. Quiero... ¿Qué dijo Putin? Para que tú me lo analices después de lo del puente. Adelante. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз,
создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Прошу министра обороны доложить о результатах. A mí se me había ido un detalle, porque te llevamos tiempo hoy y si se produce un ataque en territorio ruso, Claro. es en territorio ruso. Aquí hay dos cosas que de ahí sacar importante narrativa. Uno es que venimos hablando que Putin está tratando de alargar esto bastante para llegar al invierno y se le atacaron muchas plantas energéticas para tratar de apretar la energía, el gas ucraniano. Y la otra es esto. Cuando hablaron de la anexión de las últimas provincias o oblasts, hablaban de que esto es territorio ruso. Y entonces él está empezando a justificar internamente y internacionalmente que las respuestas pueden ser mayores. Y esto puede ser un preludio de nuevo, qué tipo de armas usaría si atacan territorio, lo que él considera territorio ruso, que es territorio ucraniano obviamente, pero Crimea está anexada y qué puede pasar en otras provincias también. Y también es tratar de psicológicamente, los ucranianos estaban mucho más confiados, ¿no?, en Kiev y en otras partes, que esta guerra se estaba batallando en el este, en el sur, que los ucranianos estaban ganando, etcétera. Y es un recordatorio y que si los rusos se le habían acabado los misiles, había todo este tipo de narrativas andando por ahí. Creo que está hablando de esto para tratar de poner el preludio que esto es territorio ruso y que ellos responderían entre comillas, de otra manera, aunque claro, sabemos que ellos han bombardeado y han hecho cosas antes de todas maneras, ¿no? Vamos a ver qué dijo el presidente Biden. Tenemos algunas gráficas. Dice, estos ataques refuerzan aún más nuestro compromiso de apoyar al pueblo de Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Dijo más. Junto con nuestros aliados y socios seguiremos haciendo que Rusia pague por su agresión. Haremos que Putin y Rusia rindan cuentas por sus atrocidades y crímenes de guerra. Y agregó, brindaremos el apoyo necesario para que las fuerzas ucranianas defiendan su país y su libertad. Tomando en cuenta que hay un creciente sentimiento en la derecha norteamericana y de otros lugares en contra de la guerra, ¿cuánto tiempo se puede sostener? Mira, esa declaración está perfecta, bien. La cuestión es, si realmente pueden sostener esa declaración por mucho tiempo, Ucrania tiene unas buenas oportunidades. Lo que cuenta Putin es que esas son declaraciones y que a largo plazo haya, por la política interna, por elecciones, por inflación, presión a que no haya ese tipo de apoyo, ¿no? Lo preocupante es que yo dije la derecha, pero hay elementos de izquierda también. Hay elementos de izquierda y hay elementos de derecha en Europa. Y lo que apuesta Putin es, alargamos esta guerra, la hacemos intensiva, viene el invierno, apretemos en las sociedades y vamos a ver si el Occidente aguanta. Si el Occidente realmente aguanta, los ucranianos han demostrado. ¿Rusia aguanta? Los ucranianos han demostrado que pueden ganar en el territorio de batalla. La cuestión es quién aguanta más. ¿Rusia aguanta? Esto depende. Nadie aguanta una guerra tan larga. No es que el pueblo se le vaya a tumbar a Putin, ni mucho menos. La cuestión es si siguen las derrotas militares, es un problema, porque siempre ha habido problemas históricamente para gobiernos rusos que han tenido derrotas militares masivas en el exterior. Siempre recuerdo que el zar abdica en un tren de regreso de perder con Alemania. Claro, y había perdido una guerra ruso-japonesa justo antes, la Unión Soviética se cae con Afganistán, Rusia paga un precio grande con ese tema. Yo creo que hay que mirar, yo creo que esta guerra, y ojalá que no, pero creo que esta guerra solo puede tener un final si uno de los dos lados sufre una derrota importante. Y al sufrir una derrota importante, fuerza a que su propio poder esté en cuestión. Yo creo que hay que mirar dentro de Rusia qué pasa en las repúblicas del Cáucaso, en Dagestán, en Chechnya, en Ingestán, qué pasa en estos países de Asia Central que parecían estar bajo la órbita de Rusia, ahora no está tan claro. Y creo que en estos momentos Rusia no puede tener más de un frente. Y entonces creo que eso es importante. Pero para Ucrania, ¿cuánto puede sostener? Depende también del Occidente y la ayuda que pueda mantener el Occidente. Y eso está por ver. Ajá. Vamos a ir a una pausa. Bueno, ha sido una preocupación desde el principio de la guerra. Bielorrusia, el dictador Alexander Lukashenko, ha anunciado la intervención directa en la guerra de Ucrania. ¿Cuáles serían las consecuencias de tal intromisión? Continuamos hablando con Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, de FAYU.
Mira, lo interesante de esto es que la anexión silenciosa, como le digo yo. Vamos a hacer algo. Bien. Vamos a ver qué dice Lukashenko. Vamos a ver lo primero. que dice A ver Lukashenko. qué dice el caballero. В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Aquí ya hay un tercer país involucrado, pero un país, ¿cuán independiente es? Yo digo que esta es la anexión silenciosa. Bielorrusia ya no es un país. Es un país a nivel técnico, las Naciones Unidas, se tiene lo que puede decir un presidente. Bielorrusia ha sido anexada en los últimos años, y estoy hablando realmente anexada por los rusos. Controlan el ejército, el Ministerio de Defensa, la inteligencia, controlan las aduanas, controlan todo. Es más, Lukashenko, lo ves aquí como es Lukashenko, hace un año decía que Putin le quería dar un golpe de Estado, así que tampoco era, no tenía, pero los rusos, Putin le salvó de las protestas masivas. Básicamente, bueno, porque básicamente Bielorrusia es una provincia hoy de Rusia, realmente, y no lo digo con exageración, yo creo que no tienen control de lo que están haciendo. Cuando él dice que van a usar el territorio, es que los rusos desde el principio han puesto tropas ahí, han disparado desde ahí, y creo que hoy en día no tiene independencia. De hecho, está mucho más anexada Bielorrusia que lo está Gerson y Zaporilla, te digo hoy en día, sin duda, y creo que lo estamos viendo, pero no es nada nuevo, y por eso yo creo que alrededor de Rusia, creo que hay que mirar bien estas otras repúblicas que no están muy cercanas. Por ejemplo, hoy Kirguistán dijo que no iba a hacer los ejercicios militares que tenía planificado, con los rusos los ha cancelado. Kazajstán, allá hay... Las repúblicas túrquicas, pero estuvieron todas en esa reunión de la alianza a la que se refiere Lukashenko, de ex repúblicas soviéticas. Absolutamente, y al lado de Putin estaba el presidente de Kazajstán que le dijo: yo no reconozco a Luhansk y a Donetsk, este tipo de repúblicas no las reconocemos, y Putin le dijo: un poco como que mira a ver lo que dice, no algo así, pero eso lo dijo públicamente. ¿Y por qué no lo reconoce? Porque ellos también la reclaman. Yo creo que Kazajstán está jugando. Primero que nada, el socio principal de Kazajstán hoy es China, y los chinos han dejado eso claro. Dos, Kazajstán está tratando... Bueno, porque hay un montón de kazajos en China, ¿no? Bueno, y son un país realmente más turco y más asiático. La otra es que Kazajstán es un país petrolero que está buscando suplir al occidente, exactamente, una serie de cosas. Pero yo creo que con Bielorrusia estamos viendo una provincia rusa hoy en día, y se está convirtiendo evidente para mí. En esa reunión estaba Moldavia, que está la franja prorrusa, porque no me imagino la primera ministra allí. No, la franja prorrusa. Hoy el viceprimer ministro de Moldavia dijo que llamó al embajador ruso porque algunos cohetes pasaron por arriba de Moldavia. Yo le escribí diciéndole: mira, lo más importante es prepárate para defender, porque el objetivo de Putin, hay que tener muy claro, no es el Donbass, no es Crimea, no es nada. Hay dos cosas. Por un lado es o deshabilitar completamente al gobierno de Kiev, o tumbarlo. Si no lo tumba, lo deshabilita controlando el este y toda la costa del sur, y después invadir Moldavia. Eso no porque el hecho de que él tenga ahí una representación de los rebeldes moldavos, quiere decir que esos son los que él reconoce como los verdaderos representantes del país. Absolutamente, y quiere conectar toda Rusia. Pero esto no es, alguna vez se lo digo a los estudiantes, no sobreanalicen. Esto es lo que ha dicho el Kremlin. Y de hecho Lukashenko en una reunión... Bueno, tú acabas de decir algo cierto, que la gente no le creas lo que dijo. No, yo sí le creo. Lo han dicho antes, cuando celebraron la anexión de Crimea, que se cumplieron 8 años, abrió una canción antes que llegara Putin al estadio que decía: Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, somos todos solo un país. Así abrió ¿te acuerdas aquello que era una canción antigua? De Cabinda hasta Cunene, un solo pueblo. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, más o menos era la idea. Y Lukashenko en una reunión en marzo o en abril, ya estaba poniendo el mapa de Moldavia. Se nos olvida este tipo de cosas. Estas son las intenciones de ellos, esas intenciones no han acabado. Y es importante, aquí tratamos de ver a Putin como lógicamente. Putin, esto es su guerra personal. Tiene 70 años, los cumplió hace unos días. Esto para él es su legado personal, y su apuesta es que la apuesta le está saliendo mal. Él no pensaba que Alemania iba a poder... Sí, que estaba chantajeada con el petróleo, pensaba que Zelensky se iba a ir, pensaba una serie de cosas, pero esto es su prestigio, su legado personal, y va al final, y lo que él apuesta es que el occidente no está dispuesto a ir
tanto como está dispuesto él. Y esto es donde vamos a ver dónde se desemboca este tipo de cosas. Hay unas imágenes de Zaporilla, que es una destrucción ahora con este nuevo bombardeo. Y yo me pregunto, ¿podrá recuperar Ucrania Zaporilla? Lo digo solo por el tema de la planta nuclear, porque teniendo Zaporilla los rusos en la mano pueden crear un problema cuando llegue el invierno tremendo, ¿no? Sí, aquí el problema es que la planta nuclear está en una zona que se llama Ernodar, en la provincia de Zaporilla. Los ucranianos controlan la ciudad de Zaporilla. La provincia y la ciudad principal se llama Zaporilla. Los ucranianos todavía controlan la ciudad principal, por eso cuando hablamos de anexión... ¿Quién controla la planta? Los rusos. Los rusos, trabajadores ucranianos, los rusos. El tema de retomar una planta es como tú la retomas a tiro y si la planta se explota, claro, entonces la tumbaste tú, fueron tú los ucranianos los que tiraste y los rusos están ahí defendiendo. Por eso era al principio, esto era importante, la gente se estaba preocupando de otras zonas y esto era uno de... Tomaron Chernobyl, que no es tan importante como Zaporilla, después Zaporilla. Creo que es importante para Rusia. Y el centro de Ucrania. Mira, muchas veces, y por razón nos enfocamos en Kiev, en Kharkiv o en Gerson porque está viendo, pero ciudades como Kremenchuk, Kiev, Dnipro, que las vimos bombardeadas hoy, son las ciudades clave para los ucranianos cruzar el río de Dnipro con las armas del occidente. Por el sur en vez de por el norte. Sur y para ir al este, para el sur. Es como el centro de guía, ¿no? en esta parte. Y son ciudades que los rusos están... hoy le mandaron drones estos iraníes también, kamikazes, algunos cohetes también. Esos drones iraníes dicen que son como unos elefantes que no son tan sofisticados en el fondo, pero atemorizan demasiado. No, sí, y la cuestión es ver también, acordemos que Irán está en problema ahora también, por eso hay que tener cuidado. No, lo de Irán, las manifestaciones, y hay que apoyar a las mujeres iraníes que están de verdad... La única forma de que Putin cambie esto es que su capacidad militar cambie de alguna manera. En este caso, si los iraníes le están dando los drones, ¿qué está pasando en Irán? Hay una imagen donde hay una mujer que empieza a describir en inglés. A veces cuesta trabajo saber si es que está siendo doblada. Le trato de seguir los labios y me parece que no. De un hombre tirado en la calle que iba caminando evidentemente normalmente. Siguen siendo los civiles las principales víctimas, ¿no? Toda esa idea de Putin, que por cierto dijo una cosa de lo más, si podemos ir buscando la imagen, muy llamativa en su declaración. Según me ha instruido el Estado Mayor y siguiendo el consejo de los... mira, veamos. October 10th, 2022, Russian... A ver. Está mezclada toda la imagen. ¿No tenemos el completo? Bueno. Okay. Nada, era una descripción. Putin hace creer que él recibe instrucciones. Eso es poco... Mira, desde el principio hemos escuchado que la inteligencia rusa no asesora bien a Putin y por eso fallaron al principio. O que los generales no están haciendo su buen trabajo, etc. Esto lo que hace es que cuando esta avanzada militar falla, pueden echarle la culpa a los generales, puedan poner arrestado al hombre de la inteligencia a favor de Ucrania. La responsabilidad cae en el Kremlin. Y cae en el Kremlin, pero no de nuevo. Putin ha dicho él muchas veces que él es un especialista en Ucrania. Él ha dicho eso, no yo. Entonces, si él es el especialista en Ucrania, no, es decir, la inteligencia rusa es muy buena y conoce Ucrania muy bien. Si se equivocaron, yo creo que muchas veces... Ellos apostaron a que Zelensky se iba al segundo día. Pero yo apuesto que Putin no hizo todo el caso que hay acá. Una cosa importante con la política americana. Estados Unidos está ahora en estas negociaciones con Irán. Hay que tener cuidado con eso porque Irán está... Si realmente la prioridad es Ucrania, lo cuidado con la otra... te llegar a un acuerdo que le entreguen miles de millones de dólares a Irán. La otra cosa... Arabia Saudita no es un país del buen placer de nadie, pero ahora pudo coordinar con los rusos para cortar millones de petróleos de barriles al día para que el precio subiera, algo que Estados Unidos a lo mejor podía haber prevenido de otra manera. Si hubiera, la importante aquí, Rusia no va a dejar de invadir Ucrania. ¿Cómo tú afectas a Rusia con otras cosas alrededor? ¿Qué tú crees eso de que la embajada ucraniana le ha dado un premio a Díaz-Canel? ¿Sabías eso? Y que Díaz-Canel le da las gracias y que van a colaborar. Ahí mira, esto hay que ver detalles de este tipo de cosas. Con ese tipo de situaciones
sin ver. De hacer verbalmente se han empezado a dar el ojo. Sí, hay que ver. Todo el mundo está tanteando diferentes partes, pero yo creo que en este rol más importante son estos aliados alrededor, esta región que está alrededor de ahí y los principales del petróleo. No, porque tú dices, ¿hasta cuándo puede leer Rusia? Hasta que tenga dinero para ver este tipo de Mientras premios. Más analizo el escape de gas del gasoducto, los dos escapes, a quien más le conviene eso no es a Rusia, es a los enemigos de Rusia. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, o sea, porque si eso es un problema con que se puede chantajear a Europa, se acabó el problema, se rompió el gasoducto. No es a Rusia que le conviene. No, Rusia lo que está mandando es un mensaje a Europa que esta guerra es a largo plazo. ¿Tú crees que los propios rusos...? Yo creo que probablemente ¿Sí? lo hicieron, porque justo después yo creo que habían llegado a un acuerdo con los sauditas de que no solo se iba a contar 1 millón de barriles al día, se cortaron 2 millones que fue realmente un rechazo a la política de Biden a nivel de petróleo. Creo que habían llegado a ese acuerdo antes y hay que tener... Yo creo que es un mensaje a Europa. Estamos dispuestos a aguantar. Ustedes están dispuestos a aguantar porque no puede suplir eso de un día a otro, ¿no? Y creo que es importante. Una cosa hablando de Alemania. Hoy el consulado alemán fue destrozado dentro de Kiev. Sí, porque todo esto fue en una zona cercana a las embajadas. Yo vivía al lado, yo vivía en esa zona, caminaba por ahí todos los días, me levantaba, iba, agarraba, me tomaba el café donde me gustaba y cruzaba el parque ese. El consulado alemán estaba al lado. Yo creo que los alemanes se dan cuenta que aquí todo el mundo está... ¿Se complica la guerra? Sí. Yo creo que la guerra... O sea, ¿se internacionaliza? Yo creo, es que yo desde el principio, de lo que estamos en febrero, yo pensaba que esto era una Y la pregunta que se hace todo el mundo ahí en el Southwest, ¿estamos en peligro? Mira, dos cosas. Se complica. Yo creo que está complicada desde el principio porque esta guerra va a largo plazo y ni los rusos van a devolver este territorio que anexaron ni los ucranianos lo van a entregar. Así que esto es número uno. Y para todo el mundo esto es de interés nacional. Nos parece lejana, pero no lo es. Bueno, porque Rusia quiere alterar y China está mirando. Lo que pase aquí va a definir un futuro en lo que pasa en Taiwán. Y cada vez que piensen sus teléfonos que ustedes tienen y sus computadoras, los chips que hay adentro los hace Taiwán. Y si Ucrania, si un país puede usar armas nucleares y puede tomar un país en el siglo XXI, ¿por qué China no puede atacar una isla que es China? Que la gente son chinas, no es ni étnicamente de otra parte, sino que diferencia de ideologías, ¿no? Una democracia y los otros son comunistas. O sea, donde fue el Kuomintang. Pero, así que hay que tener cuidado. No, la idea es, de quienes defienden el apoyo a Ucrania, es que, gasta mucho dinero. Pero también nos fuimos de Afganistán porque estaba costando mucho dinero y ahora estamos en una guerra que cuesta más. Si se van de Ucrania, sabe Dios cuánto va a costar la próxima guerra. Bueno, exactamente, pero la apuesta de Putin es que las personas no van a analizarlo así y van a decir, estamos gastando mucho en Ucrania, cómo se gasta ese dinero, para qué tenemos que gastar tanto, porque hay inflación, porque los precios están altos, porque si la gasolina sigue más alta, etcétera. Y los rusos... El Kremlin no está pensando si de esto le afecta a la población rusa o no. Bueno, vamos precisamente cuando regresemos de la pausa. Te agradezco que hayas estado aquí a hablar de economía porque el